A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Lo necesita para conducir un automóvil, disfrutar de una comida, respirar, crear una obra maestra artística y disfrutar de las actividades cotidianas. En resumen, el cerebro regula las funciones básicas de tu cuerpo, te permite interpretar, responder a todo lo que vives y da forma a tus pensamientos, emociones y comportamientos. Sin embargo, las drogas, los juegos, las redes sociales e inclusive el amor pueden alterar áreas importantes del cerebro que son necesarias para las funciones de soporte vital y pueden impulsar un uso compulsivo de drogas que marca la adicción. En esta serie de programas de Psicolife, nosotros mostraremos pistas sobre cómo manejar y prevenir mejor los trastornos por el uso de estas diferentes condiciones que pueden generar adicciones en nuestra vida. Bienvenidos y bienvenidas. Con frecuencia escuchamos que las personas se han vuelto adictas a veces a las drogas, escuchamos a veces a los videojuegos, a los juegos como tal y también a muchos otros tipos de sustancias que va incidiendo en la vida de las personas y obviamente en su bienestar también. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que algunas personas sean adictas a cierto tipo de sustancias y otras no? ¿Es solamente cuestión de voluntad? ¿Es solamente el hecho de pensar que el tener una fuerza de carácter o el estar rodeado de un ambiente determinado que sea favorable va a permitir que las personas caigan o no en adicciones? Hay parte y parte en eso, pero hoy nos vamos a centrar en cómo el circuito del placer en nuestro cerebro activa justamente el hecho de las adicciones. Y ustedes por eso ven en la pantalla, acá al fondo, el cerebro, porque el cerebro es el responsable de explicar cuáles son los tipos de adicciones y cómo se produce esto y qué genera en el cuerpo de las personas el sentir el placer o no en estas adicciones. Y para eso tenemos que partir desde esta imagen, de reconocer que en el cerebro tenemos algunas áreas que son importantes. La primera, este cerebro reptiliano que se encuentra específicamente en esta sección de aquí. Y es el cerebro que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con esos instintos de sobrevivir, de reaccionar, de respirar, de dormir, de despertar y el ritmo cardíaco. Y miren que ustedes que en el proceso de evolución esto tiene aproximadamente más de 500 millones de años. Y es el cerebro que ha permitido la supervivencia de la especie, de la vida en la Tierra. Después, en el transcurso de la evolución, surgió otro cerebro, que es el cerebro límbico, el que tiene que ver con las emociones, con el interactuar, con el alimentarse, el reproducirse, y este cerebro tiene aproximadamente más de 200 millones de años. ¿Por qué empiezo contándoles esto? Porque estos dos cerebros que ocupan que no son cerebros diferentes, que son dos partes de nuestro cerebro, que ocupan aproximadamente el 85% de la superficie total de nuestros cerebros, son los responsables justamente de este tipo de conductas. Y finalmente, el cerebro más nuevo, el área del cerebro más nuevo, que es el cerebro cortical o el neocórtex, ocupa solamente el 15% de nuestras funciones, de nuestra superficie cerebral y tiene que ver con la razón, con el lenguaje, con el aprendizaje y con la lógica. Esta área del cerebro es la que nos permite tomar las decisiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fuerza de voluntad, hablamos de decidir si optar por consumir ciertas sustancias o no, estamos pensando solamente en esta parte, en la parte más nueva en la cadena evolutiva de nuestro cerebro. Pero no nos damos cuenta que tenemos acá un 85% de funciones que son las fundamentales en estos procesos de la adicción. Veamos cómo ocurre entonces. El cerebro, y
y en general la especie humana y las especies animales tienen 3 funciones básicas de supervivencia: la alimentación y la hidratación, que es una fundamental; otra que tiene que ver con la reproducción, el sexo, la supervivencia de la especie; y otra que tiene que ver ya con ese sistema emocional, con ese sistema límbico que hace referencia justamente a las interacciones, al cuidar a las crías, al formar vínculos afectivos y al relacionarnos con otras personas. Estas 3 fundamentales son los que generan en esa parte del área límbica que les mostraba hace unos momentos, en esta región del cerebro, es la que genera justamente el placer. ¿Y cómo opera entonces ese circuito del placer? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pastel y miramos el pastel y solamente saborear ese pastel, como el que veíamos en la imagen anterior, ¿sí? Este pastel de chocolate con su fresa encima, solamente el pensar en eso y después el saborearlo activa en estas áreas del cerebro, primero en las áreas más primitivas, porque estamos cumpliendo esta función de alimentación, de supervivencia, y luego en las áreas emocionales activa este circuito del placer, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir que estamos disfrutando de algo. Esos primeros momentos de placer que nosotros sentimos genera una motivación, y eso va después a nuestra corteza cerebral, a esa área chiquita que decíamos que tiene solamente el 15% y es la que nos dice: estás disfrutando, cómete otro trozo de pastel que está muy rico, o ya no comas más. Pero esto que nosotros vemos como esta sensación de gratificación, de decir sí, que bien, disfruté de este pastel, hace que unas pequeñas sustancias que se producen en nuestro cerebro, que se llaman neurotransmisores, empiecen a secretar. Y hay una que tiene un rol importantísimo, y es la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina activa nuestros circuitos del placer y nos motiva entonces para seguir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esta pequeña sustancia, este pequeño neurotransmisor, es el que va a ser responsable de que nosotros hagamos cosas por esa gratificación, por ese placer, o evitemos situaciones desagradables que nos pueden causar dolor o causar desagrado. Aquí entonces tenemos 2 aspectos que son muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, en nuestro cerebro están operando estos neurotransmisores que nos incitan, ¿no es cierto?, que nos impulsan a sentirnos bien, a generar más dopamina, pero por otro lado interviene también la motivación, interviene la emoción, intervienen otros tipos de aspectos que ya son más bien vinculados con la razón, la que nos impulsa a condicionarnos en cierto tipo de situaciones o no. Pero así como decimos que la comida o también los deportes nos pueden generar mucho placer, o también algún tipo de bebida, también existen otro tipo de conductas que pueden transformarse en adictivas y que, lejos de garantizar esa supervivencia en la persona, pueden garantizar también o pueden provocar situaciones adversas. Aquí tenemos, por ejemplo, los videojuegos, y hemos escuchado ya muchas veces en los medios de comunicación cómo estos videojuegos pueden generar en las personas una suerte de adicción, tanto de producir tanto esa dopamina que veíamos en la pantalla hace unos momentos, que genere en las personas una limitación para realizar otro tipo de conductas, otro tipo de acciones. Dentro de ellas también podemos encontrar el amor. Cuando nos enamoramos también se genera mucha dopamina, se genera además oxitocina, que hace que nos vinculemos más con las personas, pero también puede ser una condición adictiva que la vamos a tratar en el programa de la próxima semana. Además del amor, podemos encontrar también las drogas, y las drogas tienen ese mismo efecto. Producen una gratificación al cerebro, una situación de placer que genera más dopamina y hace que las personas quieran seguir consumiendo. Pero lo que ocurre en este tipo de situaciones, como en las bebidas alcohólicas, en los tabacos, en el consumo de cigarrillos, por ejemplo, o en el consumo de drogas, es que justamente se produzca una excesiva cantidad de dopamina y la persona necesite cada vez más y más y más
para sentir ese mismo grado de placer que sintió en un momento determinado. Y eso entonces es lo que va generando la adicción. Lo vamos a ver en esta imagen de una manera mucho más clara. La emoción es la primera que se activa cuando encontramos justamente esta sensación de placer que vamos teniendo producto de los neurotransmisores. Luego tenemos la motivación que se activa de forma voluntaria porque queremos seguir sintiéndonos bien, queremos seguir sintiéndonos que estamos atrayéndonos por algo. Y finalmente pasa a la cognición. Pero cuando la dopamina se produce en exceso en nuestro cerebro, se bloquea de alguna manera esa parte racional que veíamos de nuestro cerebro y nos quedamos solamente en la parte instintiva y en la parte emocional. Y eso deriva entonces en que la persona empiece a consumir más ese tipo de sustancias o empiece a realizar más ese tipo de conductas que son adictivas. Voy a contarles el ejemplo de lo que ocurre cuando nos hacemos tatuajes, cuando las personas se hacen tatuajes. Y a veces, y escuchamos, ¿verdad?, decir que cuando se hace un tatuaje duele, cada uno de los pinchacitos duele. Pero ¿por qué las personas empiezan a desarrollar, ¿no es cierto?, un poco esa necesidad más bien compulsiva de tatuarse muchas más partes de su cuerpo, muchas áreas de su cuerpo, si igual está produciendo dolor? Y decimos que una de las funciones de supervivencia del ser humano es evitar justamente el dolor. Y vamos a explicar aquí qué es lo que ocurre. Ustedes ven en esta imagen esta persona que está haciéndose un tatuaje y le vemos su cara en realidad, su cara de dolor, su cara de insatisfacción, ¿no es cierto?, porque está sintiendo dolor. Pero en ese momento nuestro cerebro es casi como una farmacia. Tiene muchas sustancias que ayudan a regular estas situaciones que nosotros vamos experimentando. Entonces, no se produce todavía la dopamina, pero se produce otro neurotransmisor que se llama endorfina. Y la endorfina es un opiáceo natural, es decir, es algo que nos ayuda a controlar el dolor, que se produce usualmente en nuestro cuerpo, siempre se está produciendo. Cuando hay un desbalance o cuando algo nos duele en exceso, tenemos que recibir analgésicos para ayudar a controlar ese dolor. Pero nuestro cerebro es capaz de producirlo por sí solo. Entonces las endorfinas generan que se disminuya el dolor y la persona deja de sentir el dolor del pinchazo de cada agujita, ya no siente ese dolor y entonces empieza a mirar la imagen que se está formando del tatuaje, se relaciona con esa motivación que ella tenía, ¿no es cierto?, por tener una imagen tatuada en su cuerpo y entonces empieza a producirse nuevamente dopamina. Y ya decíamos que la dopamina, ese amiguito que habíamos mirado antes, es el que produce placer. Las endorfinas quitaron el dolor y la dopamina actúa como un protagonista, en este caso, de sentir más placer. ¿Qué hace eso entonces? Que la persona disfrute el hecho de tatuarse, disfrute el momento o la experiencia que está teniendo y se mantenga mucho más en este proceso. Y por lo tanto, va a recurrir, ¿no es cierto? Pasará esa imagen, ese primer tatuaje quedará ya seco, después impregnado en la piel, pasará un cierto tiempo y la persona volverá nuevamente a hacer a tener ese tipo de conductas y le produce placer, le produce gratificación y entonces vuelve nuevamente al área racional del cerebro y esa área le dice: está bien, estás disfrutando lo que estás haciendo, vuelve a hacerlo nuevamente. Con este ejemplo que hemos visto en este momento, podemos explicar el proceso igual que ocurre en las adicciones. Y vamos nuevamente entonces a mirar este circuito. En las adicciones, cuando una persona empieza a consumir cierto tipo de sustancias, influyen varios aspectos. Influye por un lado el contexto social y es lo que se conoce con el nombre de factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores? Pensemos en un adolescente que puede estar en un primer contacto con las drogas.
Si es que él está rodeado de un ambiente adecuado, si tiene a sus padres cerca, si puede contar con ellos, si tiene un grupo de amigos, si realiza actividades deportivas, si es que está en un grupo controlado en ese sentido, estos son factores de protección. Y si él además tiene una buena autoestima, se siente seguro de sí mismo, va a poder mantenerse adecuado y posiblemente va a poder decir, no quiero probar, no quiero consumir una droga, que va a estar ahí cerca, va a estar a su disposición, va a estar a su alcance. Pero si es que consume por alguna circunstancia y obviamente este circuito del placer se va a activar, puede correr el riesgo de querer probar nuevamente y probar nuevamente porque se sintió muy bien. Pero pensemos en cambio la situación de otra persona. Una persona que tal vez se encuentra deprimida porque no tiene el apoyo en casa, porque sus padres no están cerca de él, porque no tiene amigos, porque además se siente una persona con una baja autoestima, porque ha tenido una ruptura amorosa o porque en sus clases o en el colegio no le va muy bien. Esas condiciones ambientales son condiciones más bien desfavorables que le van a predisponer de alguna manera a aceptar con mayor facilidad el poder probar o consumir una droga. ¿Qué ocurre entonces? Se vuelve a activar nuevamente este circuito del placer, pero esa dopamina que se activó en gran medida y que le hace sentir sumamente bien, le genera después a él una emoción de alejarse de ese mundo negativo que él estaba sintiendo y sentirse en un mundo en donde él se sienta bien, donde se sienta tranquilo, donde se sienta aceptado, donde se sienta protegido, y es ahí entonces donde el consumo de drogas empieza a hacerse recurrente. Pero como la dopamina y como este circuito necesita activarse de muchas maneras, entonces va a empezar a consumir cada vez más porque necesita sentirse en ese estado de absoluto placer, de absoluta gratificación. Lo propio se está observando que ocurre ahora con los videojuegos. Tenemos cada vez un mayor número de personas que utilizan los videojuegos como una forma también de sentirse bien, de sentir ese placer, de sentir esa gratificación. ¿Qué pasa en el cerebro? Exactamente lo mismo. Este mismo circuito se vuelve a activar. No es un circuito diferente. No es que en las drogas funciona de una manera o en los videojuegos, por ejemplo, funciona de otra manera. Se vuelve a activar ese mismo circuito. Lo mismo ocurre con las relaciones afectivas, sobre todo con el sexo. Ocurre también este mismo circuito y lo mismo puede ocurrir con el consumo de alcohol o con el consumo de cigarrillo. Ese circuito es el que se va a activar y ese es el circuito que va a hacer que la persona se mantenga enganchada en una adicción. Pero ¿qué ocurre en el cerebro entonces cuando se va produciendo este tipo de situaciones? Este cerebro que nosotros vemos aquí es como que se dividiría. Y se mantienen estas dos áreas que veíamos que son las más fuertes en un primer momento, se mantienen activas, se mantienen permanentes. Y esa parte racional, esa parte que nos hace pensar, que nos hace tomar las decisiones, empieza a perder de alguna manera la funcionalidad. Sobre todo en la adolescencia, esta parte está recién en un proceso de madurez. Entonces todavía no tiene todos los recursos para poder tomar esas decisiones racionales. Y estas áreas de esta sección del cerebro van a ser las que predominen de una mayor manera. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de cómo funcionan las adicciones, tenemos que entender indiscutiblemente que el ambiente tiene un rol importantísimo. Mientras sea el ambiente más desfavorable para la persona, va a ser más susceptible la persona de vincularse en conductas adictivas, en conductas que le hagan a él sentirse mejor. Pero también tenemos que considerar cómo empieza a funcionar la bioquímica de su cerebro. Y ese cerebro le va a pedir sentirse bien, le va a pedir sentirse a gusto y va a ser en ese momento entonces cuando la persona busque consumir una mayor cantidad de sustancias. Por lo tanto, cuando esto ocurre, también el cerebro empieza a cambiarse y empieza a modificarse la estructura del cerebro. No solamente la producción de esas sustancias, sino se van a empezar a producir cambios en la arquitectura de ese cerebro que van a derivar en comportamientos diferentes en la persona, que van a derivar en una limitación, por ejemplo, en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de memoria y en un deterioro cognitivo. Por eso,
Sabemos entonces con certeza que las adicciones nunca van a ser buenas para la persona, porque le van, en primer lugar, a aislar de su mundo, a aislar de su contexto social, pero también van a dañar tanto su cerebro que le va a limitar después la posibilidad de realizar diferentes tipos de actividades o diferentes situaciones. Mucho ojo entonces, cuando nosotros hablemos de adicciones, ahora entendemos cómo funciona este proceso y qué debemos hacer entonces para prevenirlo. La próxima semana vamos a hablar de la adicción al amor y en las siguientes semanas vamos a hablar de la adicción a las redes sociales, de la adicción al juego y también obviamente vamos a hablar con nuestros especialistas sobre la adicción a las drogas como tal. Y ellos nos van a ir dando pautas, nos van a ir dando tips de cómo prevenir este tipo de situaciones. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Les invito a seguirnos semana a semana a través de Telesucesos, hacerlo también a través del canal de Telesucesos en YouTube, Telesucesos Psicolife, y también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife